Bueno, siguiendo un poquito acá la intro que estamos grabando por segunda vez. Bueno, empezamos de vuelta. Nuevo año, nuevo yo. Episodio número 83, Cevita, ¿no es Tres. cierto? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ahora me toca a mí preguntarte a vos. Siempre las intros suelen ser por tu parte, pero bueno, ¿qué onda vos? ¿Cómo venís arrancando el año? ¿Cómo vas viendo los proyectos para este año también? Justamente eso, hablando de los proyectos, cuando arranca un año, al menos por mi parte, lo que hablábamos antes, me gusta arrancarlo con esa sensación de se vienen nuevas cosas, aprovechar esa motivación inicial que todos tenemos. Hay como un nombre ahí particular que tiene como un efecto de nuevo, ¿sí? De algo nuevo que nos genera como esa sensación de dopamina también de quiero conseguir nuevas cosas. Y al mismo tiempo, Ujú. por mi parte, con esa sensación de desafío, de que sé que no va a ser fácil, de que sé que los objetivos requieren de un crecimiento, ¿sí? De hacer cosas que yo hasta ahora no hice. Entonces, planteándolo de esa forma, sí, de forma realista, aunque con mucha gana de lo que se viene, hasta incluso me quedé pelado para la gente que esté Un viendo esto cambio en de look formato. también. Sí, me agarró tanto estrés que me quedé pelado. Mentira. Arrancamos el año con un nuevo look, más que nada también como para meter un cambiazo, no por ningún motivo en especial. Pero bueno, justamente la idea de este episodio es hablar un poco de cómo encarar los objetivos del año, o al menos cómo lo encaramos nosotros, y qué recomendaciones le damos a las personas para que puedan terminar su año, al menos este año 2025, con sus objetivos logrados o que haya un avance. Creo que lo primero Exacto. que a mí me gustaría comentar, no sé si querés dar una intro, cómo arrancaste vos tu año, Pito. No, mira, más que nada yo quiero poner primero en perspectiva a las personas que nos están escuchando. Primero que nada, si es la primera vez que nos están escuchando, bienvenidos, bienvenidos también a este nuevo año. Por lo general acá van a encontrar también un poco de todo, pero principalmente nos centramos en lo que es el fitness, la salud mental, salud física. También hablando un poco, por ejemplo, de proyectos personales, proyecto y crecimiento personal. Así que para dar un poco de ese contexto a las personas, también me Ahí va. gustaría ver que ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo conseguir estos objetivos para este año, tipo a fin de año porque ya la parte de la revisión del año pasado, si todavía no lo has hecho, tenemos el podcast anterior, el podcast número 82, Sí, justamente hablando de eso. Así que, como para que si estás ahí un poco en duda, anda a escuchar el episodio anterior y después, si querés, puedes volver a este. Pero ya de por sí, sí, Cevita, no sé, comentando quizás un poco mi parte de cómo arranco el año, quizás un poco más tranqui que el año pasado. A mí, algo sí. diferente que tuve este año, dándome, reflexionando un poco, de la diferencia de los años anteriores era que estoy arrancando un poco más tranquilo, un poco más como tomándome con calma de que, che, hay tiempo, tampoco llegar a ese punto de decir, bueno, lo sigo pateando, no, pero me pasaba que los años siguientes era como desenfrenadamente quería hacer Aceleré. todo. Quería arrancar con todo. Bueno, quiero arrancar con el hábito, por ejemplo, de empezar a leer. Quiero arrancar con el hábito de, bueno, seguir, por ejemplo, manteniendo mi parte de atleta. Quiero arrancar con todo, con muchos proyectos. Y ahora donde digo, Sí. che, pará, voy a seguir manteniendo lo que ya vengo haciendo, tipo en este modo automático que estamos, pero de a poquito, todavía terminando esta parte de la revisión anual, que es lo que quiero hacer, me voy planteando los objetivos para el año siguiente, a ver qué cambio hay. Sí, yo creo que ahora arrancando el año, algo que está bueno hablar y que está bueno planteárselo de esta forma, y no para bajarla, en cierto punto, es que es solamente un año. Y que si bien un año es un lapso de tiempo muy grande como para poder producir un buen avance, está mucho esta frase de que subestimamos lo que podemos conseguir en 10 años, pero sobreestimamos lo que podemos conseguir en un año. Y en cierto punto yo considero que es verdad, después de haber hecho las revisiones anuales estos últimos años, de que a veces nos planteamos objetivos como si fuera que en un año vamos a poder conquistar el mundo, básicamente, que vamos a poder hacer todo. Y eso tiene algo bueno porque nos ayuda a avanzar muy rápido, o sea, nos ayuda realmente a avanzar mucho más rápido de lo que por ahí creemos, porque decimos, che, si yo me puse el objetivo de ser 10 veces mejor de lo que soy este año, y probablemente pueda llegar a avanzar 5 veces, sea 5 veces mejor que lo que soy este año, pero bueno, también tiene la otra parte que puede llegar a generarnos como cierta frustración o incluso cierto parálisis por análisis, porque si nosotros, Exacto. por ejemplo, estamos empezando un proceso de cambio físico donde queremos bajar en total, por ejemplo, de todo el proceso 60 kilos, como un término para que se entienda bien el extremo. Bueno, si nosotros en un año nos planteamos que a mitad de año ya queremos haber bajado esos 60 kilos, ser deportistas de élite, correr una maratón, ser profesionales en fútbol y encima convertirnos en astronautas, y lo más probable es que nos genere como una bajada en cuanto a la sensación de gratificación. Y por ahí bajamos 30 kilos, pero realmente como en nuestra cabeza la expectativa estaba muy alta, eh, sentimos que no pudimos hacerlo. Entonces yo creo que la Exacto. primera cosa me gustaría aclarar y que yo fui aprendiendo estos años de planteándome objetivos, de empezar a primero pensar en 5 años, en 10 años quizás, pero pensar un poco en quién quiero ser, no pensar tanto como en el objetivo del resultado, sino ir más, como dice Eric Hems, en el objetivo de mayor jerarquía, que es en el quién quiero ser, más desde la Ujú. identidad.
en todas las áreas, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, en quién me quiero convertir, cómo me gustaría ser de acá a un tiempo. Y eso va a darnos como mucha más claridad y poner más el foco en los sistemas, o sea, lo que voy haciendo día a día, que en el resultado como tal. Pensar en, che, quiero ser una persona más saludable, quiero ser una persona que crece todos los años. Entonces creo que eso sería como para arrancar a lo que le recomendaría a las personas que fui aprendiendo estos últimos años, ya sea en el área personal, en el área profesional, que me voy como planteando. Y este año, ahí Ujú. ya te doy la palabra, Coco, yo me planteé, todavía no hice la revisión anual como tal, pero sí me planteé objetivos más de justamente sistemas. Quiero demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz. Quiero demostrarme de en quién me puedo convertir y no tanto en qué número de la balanza quiero tocar, no tanto en qué número de facturación específico quiero tocar, no tanto en qué número de seguidores quiero tener, sino pensar más en quién me quiero convertir. Exacto. Bueno, eso está buenísimo ahí. También volviendo acá a las anotaciones que ya las extrañaba. No, me anoté acá dos palabras justamente que dijiste ahí, como de ese yo ideal al que quiero llegar, que esto Sí, también sacado de esa filosofía de Eric Helms también, y esta parte de los sistemas. Entonces, lo que principal o qué importante es eso, tener primero muy en claro, más que tener muy en claro, ir encontrándolo, estar en esa búsqueda constante claro, de, che, ¿en quién me quiero convertir el día de mañana? ¿Quién quiero ser? ¿Y qué es lo que requiere hacer esa persona? ¿Qué hábitos tiene esa persona? ¿Qué proceso ya ha pasado esa persona? Y es justamente acá también lo que dice, bueno, Eric Helms también y, bueno, colaboradores, por ejemplo, armar esta jerarquía de objetivos. Que yo en mi caso lo he armado muchas veces, tipo conmigo, lo he estado armando con la parte de atleta, con algunos asesorados también, como de tanto entre los dos o como personalmente hacer esa reflexión y decir, bien, ¿de quién me quiero convertir de acá en un futuro? Mi yo ideal, lo que quiero alcanzar. Y en base a eso, ir desglosándolo, como ir bajando esa jerarquía de objetivos, tanto de esos objetivos más intermedios y objetivos más a corto claro. plazo, o mismo también esta analogía que la repito un montón, y que también, bueno, seguramente acá algunos asesorados que lo escuchen ya la van a entender, esta analogía de comerte el elefante en pedacitos. Es como, bien, mi yo ideal, por ejemplo, es como querer comerte un elefante gigante. Entonces, en ese caso, decir, che, para algunas personas puede ser abrumador decir, che, mira, me quiero convertir en el mejor atleta que pueda ser, quiero lograr el físico, el mejor físico de mi vida, por ejemplo, estar bien económicamente, no sé, tener libertad financiera, por ejemplo, tener buenas relaciones, buenos vínculos. Y bueno, puede ser muy abrumante porque si te pones a pensar, hacer la comparativa de tu yo de ahora y ese yo ideal, probablemente digas, che, es imposible alcanzarlo. Pero después, si te pones a plantear, bueno, ¿qué es lo que se requiere para hacer eso? Y empezar eso, como a cortar ese elefante en pedacitos, ¿viste? Ir comiéndote como Ir un bocado a la desglosando. vez, exactamente, ir desglosándolo. Entonces, como decir, bien, de acá, por ejemplo, sé, de acá a 5 años o a 10 años, quiero, por ejemplo, sé, conseguir tal físico, quiero haber experimentado tal cosa. Yo, por ejemplo, quizás pongo mi ejemplo acá, lo tiro también acá como para comprometerme con acá de manera pública con las personas que me escuchan. A mí un objetivo que tengo como logro a nivel competitivo con este ámbito de lo que es el culturismo natural es pisar un mundial. Pisar un mundial es como mi objetivo, uno de esos objetivos ya sea máximo. Digo, de acá a 5 años o 10 años voy a saber cuándo se dé, vaya a saber si también se llega a dar, pero yo voy a trabajar para eso. Entonces, ¿qué es lo que requiero yo hacer de eso? Bien, entonces en la parte de atleta, pongo este ejemplo porque en la parte de atleta es donde más me Sí, identifico, donde más quizás siento que lo tengo más pulido, por ejemplo, en la otra área lo voy mejorando. Pero entonces en base a eso, viste, es ir bajando ese desglose, ese objetivo más a claro. 5 años. Bueno, y después como bajando todo esto y el principal tema de este episodio es bien, ¿qué es lo que tengo Armar. que hacer este año? ¿Qué es lo que qué hábitos tengo que desarrollar? ¿Qué mini objetivos quizás tengo que conseguir? No esos objetivos quizás o tan grandes, pueden ser también objetivos bastante ambiciosos, pero ¿qué es lo que tengo que yo hacer para, claro, para estar un pasito más cerca de mi yo ideal? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar Claro. más cerca de esa versión máxima que quiero alcanzar de mí? Entonces, como poniendo un poco eso, creo que eso sería también como uno de esos primeros pasos. No sé si quiere agregar algo, Seba, también Sí, ahí. sí, sí. Yo creo que lo que siga esto es entender que plantearse objetivos ambiciosos, para mí, al menos en mi caso, es algo súper recomendable. No es que no es recomendable, sino que hay que tener la suficiente flexibilidad mental para entender que por ahí no lo podés conseguir. Pero, o sea, si vos tenés esa capacidad de aceptar que por ahí no lo conseguís, pero que igualmente plantearte ese objetivo ambicioso te ayuda a avanzar mucho más, hacelo, ¿sí? Pero siendo justamente esto, plantear esos objetivos ambiciosos sirve un montón, sabiendo que Ujú. puede que los consigamos, hasta incluso que consigamos más, porque a veces que la vida no se sabe, siempre como que nos preparamos para lo peor, pero a veces hay que prepararse para lo mejor. Pero lo que voy es que
sabiendo que puede que lo consideramos como que no. O sea, es un norte. Los objetivos creo que eso es lo más importante, que son Exacto. un norte y que nos invitan al crecimiento. Creo que eso es lo más lindo de plantearse objetivos y entender que el objetivo en sí está en el proceso, o sea, en justamente cómo nos vamos convirtiendo en esa persona a lo largo de todo el camino, no tanto en que llegue a ese objetivo de número de la balanza, a ese objetivo de número económico, porque sin dudas los dos lo pasamos, cuando arrancamos nos planteamos objetivos de quiero verme tal forma y pesar tal número. Yo, por ejemplo, cuando empecé en mi proceso, que Ujú. encima empecé, sí, a fines de año empecé yo, a fines de un año, y justo lo estaba arrancando el año, o sea, empecé en diciembre a querer bajar de peso y lo empecé en enero. Entonces era como, bueno, quiero llegar a tal número de la balanza. Y mi única felicidad estaba en que ese número baje. Claro, Exactamente. de ahí empieza a venir esa parte de cuando ya llegas a ese peso, decís, "Che, ¿y ahora qué tengo que hacer?". Entonces como que nunca encontrás esa sensación de disfrute. Y creo que eso está bueno entenderlo, está bueno plantearse objetivos ambiciosos sabiendo que puede que sí, puede que no lo consigamos. Y creo que otra cosa importante para cuando ya tenemos más o menos una noción de a lo largo del año, qué me gustaría conseguir, en quién me gustaría ir convirtiéndome y todo, es entender que el año, si no me equivoco, tiene 52 semanas, creo que pueden 52. ser Ajá, alrededor de 52, esas semanas. 53 creo que en algún año. Claro, y entendiendo que esto es algo que por ahí algunas personas ya lo saben, y vos lo sabés poquito, que los hábitos son conexiones neuronales que nosotros tenemos. Parece algo nada que ver de lo que estoy hablando, pero van a ver que tiene mucho sentido. Los hábitos son conexiones neuronales que nosotros tenemos y que a determinada acción nuestro cerebro justamente hace una cosa. Por ejemplo, vemos no sé, esta botella la ves acá y quieres tomar agua. Eso es un hábito, básicamente. Una señal, una conducta y una recompensa. Perfecto. Cuando nos planteamos un objetivo, sí o sí hay que modificar nuestras conductas, o sea, hábitos que nosotros tenemos. Entendiendo que hay que modificar conductas, es imposible cambiar todas nuestras conductas si nosotros somos personas sedentarias, que no entrenamos, o mismo que ya tenemos cierta base de hábitos, pero queremos crear nuevos, que los podamos cambiar a todos de un día para el otro, porque es Ujú. literalmente como alquilarnos un nuevo cerebro de un día para el otro, o sea, es imposible hacer todo ese Exacto. cambio. Entonces, creo que lo primero es ser realista y entender, bueno, un año tiene 52 semanas, una semana tiene 7 días. De esos 7 días, cada día tiene 24 horas. De las 24 dormís 8 ponele que laburás y después tenés otras responsabilidades. Bueno, ¿cuántas horas te quedan de tu día para ir modificando esos hábitos? Y cuando lo desglosás de esa forma de que, che, el año pasa rápido, empezás a entender que si nada cambia, nada cambia. Entonces, ir haciendo esos cambios de que no dejarlo tanto en qué objetivos tengo y pasárnoslas reflexionando de, che, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y empezar a hacer pequeños cambios en el día a día para conseguir esos objetivos. Exacto. Bueno, esa parte también está bastante importante. Y está bueno eso también que explique, ponerle esos conceptos, bueno, qué es lo que es un hábito o cómo se forma un hábito para, bueno, personas que quizás eso, como digo, siempre hay algún oyente nuevo y que, o que no sepa o que está iniciando en este mundo, está bueno, le puede servir esto, como bajar desde lo más básico. Y los que ya saben quizás de este tema, nunca está de más, viste, volver a refutarlo, por así Refrescarlo. decirlo, refrescarlo, exactamente esa es la palabra. Y yo creo que algo acá, también sea quizás antes de pasar como esta parte de las métricas, creo yo, que bueno, ahí seguramente también tenés bastante que aportar de esta parte. Creo que algo que Sí, es algo que lo veo yo, más que nada por una experiencia propia y hablando con asesorados también, hablando con asesorados, colegas también, bueno, con Seba que también hablamos mucho de esto, creo que algo muy importante. No sé si antes de pasar a ver las métricas, pero sí tenerlo en claro o constantemente estar en esa búsqueda de ir armándolo, por ejemplo, es tener en clara tu misión, visión y valores. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la misión es ese propósito de vida, ese sentido que le da a tu vida, por ejemplo, y encontrarlo como internamente. Es algo de que lo tenés vos, es algo único, ¿viste lo que pienso yo? No es sí. que, por ejemplo, o decir, ah, mira, quiero conseguir este objetivo por tal y tal cosa, por ejemplo, no sé, o quiero tener un buen físico porque quiero demostrarle a esas personas que puedo llegar. No, pero ¿por qué esa persona? Hacerlo por vos, tenés que buscarlo algo en el fondo tuyo. Esa Llevémoslo a ese misión. ejemplo, así somos bien claros con eso, tipo, ¿Cuál? un ejemplo de un cambio físico. Tipo, eso que me decís, vamos a llevarlo a eso. Dale, ¿Qué te bien. parece? Viste, no, bueno, a ver, ahí después si capaz que tengas algo para corregirme, pero lo que se me ocurre ahora es pensar en cómo decir, bien, mira, quiero tener, y me ha pasado con algunos asesorados, ojo, también, y yo también lo he tenido también esta parte, siendo reflexivo, de decir, bien, quiero demostrar a, no sé, personas de mi entorno, o quiero demostrar a personas que en un principio quizás, no sé, no confían en mí, por así decirlo, que puedo llegar a conseguir tal físico, o quiero, o puedo llegar a conseguir tales logros, por ejemplo, ¿viste? Pero más por un tema a ver cómo lo podría decir, de enojo, por ejemplo, puede ser, viste, por ese lado, por una experiencia quizás negativa, emoción negativa, decir, che, tengo que demostrarlo, tengo que.
Pero después, cuando empezás a cambiar, por ejemplo, yo en realidad empecé como a querer cambiar esa parte y buscar algo interno mío, ese por qué. Me acuerdo que en su momento mi coach me lo ha dicho acá, Sí, Mati, como de tener en claro el por qué estoy compitiendo en culturismo. Porque si nos ponemos a ver tema lógica, estoy poniendo mi cuerpo en el extremo, estoy llegando a un porcentaje de grasa muy bajo, en un punto que probablemente no es saludable, que muchas veces yo prediqué esta parte de la salud y predico la parte de la salud, pero ¿por qué lo quiero hacer? ¿Entendés? ¿Qué es ese por qué interno, no? De querer demostrarle, no sé, a otras personas o demostrarme o a mí mismo también, no, sino que ¿por qué quiero conseguir esto? Entonces, buscando ese por qué interno, ese por qué y ese para qué lo hago, es lo que, claro, ese norte que me lleva o ese ancla, cuando en momentos eso, cuando no vea resultados o cuando las cosas se pongan sí. muy duras, vuelvo a refrescar eso, por ejemplo, ya sea yo, por ejemplo, tengo escrito acá en la computadora, pero está bueno muchas veces escribirlo en un papel, en una hoja y verlo constantemente, recordarlo constantemente, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Porque es como digo yo, ese sentido que le da la vida. Y como Ahí digo, te... ahí, bueno, si Sí, sí, querés, bueno, ahí ya te doy la palabra. Y me ha pasado también con algunos asesorados cuando he tenido también esos asesorados que lo hacen por algo externo, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Llega un momento que esa motivación se va, o momentos donde cosas externas en su vida han pasado imprevistos y la motivación baja. Dejan de cumplir, dejan de llenar ciertos registros, dejan de hacer ciertas cosas. sí. En cambio, me pasó también con otros, por ejemplo, ahora más que nada hace poquito, que tienen muy en claro ese porqué, o probablemente sí en esa búsqueda y momentos donde se ha puesto muy dura la cosa o ha tenido esos desafíos personales, aún así han seguido avanzando, por lo menos cumpliendo con el mínimo registro, pero por lo menos seguir avanzando. Entonces quería como dar ese Ah, ejemplo, no sé si fue tan sí, tangible, sí. por así decirlo. Sí, 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 súper. Y creo que llevándolo a esto es muy clave que hablemos justamente en particular en este objetivo de año, llevarlo con esto de la misión visión, alineado al proceso de cambio físico, que es algo que Ujú, lo charlamos todo el tiempo. Y creo que sumado a esto que vos decís con respecto al tema de la misión, suele a veces pensarse como que el tener el porqué, el para qué es algo muy, muy falopa, ¿viste? La realidad es que todo el mundo lo piensa como que, che, esto, ¿para qué carajo me va a servir? Porque al menos en mi experiencia, seguramente a vos lo mismo, cuando ujú, nosotros arrancamos no nos importa eso. O sea, a nadie que arranca con una exacto. sensación de que no le gusta lo que ve, que no le gusta cómo se siente, arranca con ese, che, tengo unas ganas de llegar a los 80 años y tener salud, muy poco probable, muy poco probable. La mayoría arrancamos con una disconformidad, con que estoy cansado de que se burlen de mí, con que estoy cansado de verme así porque me odio, me detesto. Entonces, esa sensación, esa incomodidad, ese momento de tocar fondo, no está mal, no hay que decir, che, no quiero tener ese objetivo o quiero llegar a tal peso o quiero verme de tal forma. No está mal tener esa disconformidad o por ahí ese objetivo más de resultado únicamente. Pero sí Ujú, está bueno a eso sumarle, también por la experiencia de nosotros laburando con los clientes y todo, ese motivo más egoísta. O sea, ese objetivo de resultado sí, lo vamos a conseguir, se puede conseguir, pero me pasa con la mayoría de mis clientes que hasta que, esto es lo que quiero dar como sí de ejemplo y de consejo, es que la mayoría de mis clientes al principio, por más que yo se los diga, no lo entienden, boludo. Y no lo van a entender y no lo van a hacer ujú, entender hasta que no pasan ese proceso. Porque a mí me pasó lo mismo, o sea, no es que yo de la nada exacto. arranqué con todo el nivel de conciencia del mundo, de que ya sabía por qué lo quería hacer y que a día de hoy me iba a estar dedicando a esto porque quiero... No, al principio quiero hacer esto y mientras fui caminando me fui dando cuenta de eso. Porque también el por qué y el para qué es algo que se va nutriendo de lo que vamos haciendo. No es que ya Ujú, nos sentamos a planificar 3 años nuestra vida y después empezamos a hacer. Uno va encontrándolo en ese camino y me pasó, quiero poner un ejemplo bien claro, que es el caso de Greco. Greco, bueno, ujú, es una persona que seguramente va a estar escuchando el podcast. Arrancamos laburando teniendo obesidad, básicamente, donde no nos movíamos, donde no hacíamos las cosas, que por ahí ahora sí hacemos. Arrancamos con el objetivo de empezar a movernos más, a comer mejor. ¿Cuál era el objetivo al principio? Y quiero bajar tantos kilos por semana, quiero verme así, quiero tener estos hábitos. Perfecto. Cuando fueron apareciendo desafíos, ahí fuimos, como decís vos, encontrando ese por qué lo quiero hacer. ujú, Y ya a día de hoy, más una cuestión, sí, de día a día, de hábito, pero ya transitándolo al camino es como que uno lo entienda esto de, che, fue con el proceso, pero lo tenés que transitar. Y ahí es donde empezás a conectar de, che, si yo realmente quiero ser longevo en esto y no quiero hacer una definición 3 4 meses y ya está, o no quiero subir 10 kilos en volumen y ya está, después perder mis hábitos, es necesario, boludo, es necesario. Entonces yo creo que está bueno que las personas cuando arranquen el año o plantean los objetivos, que está perfecto que tengan esos objetivos de resultados,
pero que sepan y que a lo largo del camino vayan reflexionando con que es necesario agregarle un porqué, un para qué para ser longevos. Porque estoy seguro, esto sí estoy 100% seguro, que nadie que esté escuchando esto va a querer un resultado a corto plazo y ya está. Nadie de nosotros lo queremos. Todos queremos Exacto. ser longevos en esto. Entonces hay que hacer un esfuerzo para pensar un poco en el largo plazo, pensar un poco en esa gratificación postergada, porque si no, o lo hacemos, o si no lo hacemos y nadie lo quiere hacer, está perfecto, pero sabiendo que las consecuencias es que lo más probable es que lo abandonemos. Porque, como vos decís, Coco, cuando aparezca un desafío, cuando tengas más responsabilidad, y lo vas a abandonar, porque no pesa lo suficiente. Exacto, exacto. Bueno, y ahí como ya para, yo creo, terminar de cerrar este tema de tener muy en claro eso, misión, visión y bueno, y esos valores también, como esas cosas que yo no quiero dejar de hacer o también esos innegociables, está, bueno, eso te permite ser como ese ancla, por ejemplo. Se pueden dar muchas analogías, creo yo, para esto, ese ancla, esa brújula, tener ese norte, pero a mí me gusta más llamarlo como ese ancla, de momentos donde, che, quiero dejar todo o quiero tirar, por ejemplo, el barco, no. Pará, ¿por qué lo estás haciendo? Y por esto y por esto. Bien, entonces es entender de que, estas cosas que estoy pasando acá o este desvío del camino es parte del proceso y está bien que pase. Pero bueno, en cualquier momento cuando yo decía, puedo volver a retomar mi camino. Y te Entonces, ayuda a tomar perspectiva también, porque es como que decís, bueno, si yo me veo en estos 10 años, dentro de 10 años son 52 semanas por 10, o sea, son 520 semanas. Si yo tengo una semana mal, son 519 que estoy haciendo las cosas bien. O sea, es algo ilógico exactamente. frustrarse, pero porque como vos tenés foco en, che, tengo un proceso de 3 meses por delante, nada más. Tenés una semana de esas 12, claro, son 11, ya es otra cosa. Ahí sí te sentís como que soy una Ujú. verga, no sirvo para esto. Pero cuando lo ves de acá 520 semanas, una no hace la diferencia. Eso, tomar una perspectiva más de un zoom desde hacia afuera. A mí me gusta acá dar la analogía de ver, por ejemplo, ponerse en el rol así de, no sé, de un águila, tener la vista de un águila. El águila ve la perspectiva del panorama, por así decirlo, no sé, yo digo de la selva, lo ve desde arriba, ¿entendés? Por ejemplo, vos puedes ser, no sé, un león, una gacela, no sé, el animal con el que te sientas identificado. Y claro, capaz que tener tu camino acá o ver esos desafíos, no sé, sos una cebra, una gacela, y decís, che, tengo un león, por Sí. ejemplo, enfrente, ¿entendés? Y vos ves solamente lo que tenés acá, pero vos querés, no sé, ir a tomar agua, por ejemplo, en el estanque que está por allá. En cambio, tenés, por ejemplo, al águila, que el águila puede ser también ese coach o tomar esa perspectiva ahí desde arriba y decir, che, no, mirá, ahora sí tenés un desafío, pero vos pasando esto, sabiendo sobrellevar este desafío, pasando por así decirlo, león, escapándote, después vas a llegar a ese objetivo que tenés, vas a llegar a ese estanque, vas a llegar a tomar agua. Pero ahora vas a tener que pasar por esto, centrarte por esto. Entonces, eso está bueno. No decir, ya fue, listo, ahora me come el león, ¿entendés? Y se termina la Sí. historia. Pero bueno, es como una analogía media random, media rara. Pero está bueno, creo yo, como ya poner como fin capaz que esta parte, bueno, tener en claro eso, tener ese claro ese por qué y ese para qué, estar en una búsqueda Sí. constante de eso. Yo creo que ahora también, Sevita, estaría bueno capaz que pasar ahora a esa parte de decir, bueno, ¿cómo hago para asegurarme de conseguir ese objetivo de fin de año? ¿O cómo hago para cada vez estar un poquito más cerca o para ir sintiéndome que voy avanzando en eso? ¿Qué quizá métricas puedo utilizar? ¿Qué datos, qué registro puedo tener? ¿Qué aplicaciones también estaría bueno puedo utilizar en el proceso? Yo creo que estaría Sí. bueno si querés pasar a comentar un poco de eso. Bien, yo creo que primero si una persona está empezando y está en un punto donde no tiene todas las herramientas para poder hacerlo, que o inviertan tiempo en aprender o en contraten un coach. Y no lo digo para que nos contraten a nosotros, sino que busquen ayuda. O sea, a mí me pasó, yo mis primeros 2 años, no, mi primer año, o sea, donde yo bajé de peso, me mandé todas las cagadas que podía haberme mandado. O sea, me mandé todas las cagadas, la de hacer cardio, la de hacer cardio en exceso, comer muy poco. Bueno, todas esas cagadas que me mandé, agradezco que me las mandé porque me sirven un montón a día de hoy para entender por qué me las mandé. Pero yo si no hubiera hecho esas cagadas, hubiera tenido resultados mejores en menos tiempo y hubiera entendido mejor por qué hacía las cosas. No me quejo de las cagadas, no me quejo porque me hicieron ser quien soy, pero Ujú. sí las personas que ya, o sea, estén en ese punto donde tengan ganas de bajar de peso, subir de peso, cualquier objetivo que tengan a nivel visual, físico, lo que sea, que si no tienen las herramientas que, así como suena, que dejen el ego de lado y que busquen ayuda. O sea, porque no podemos solo con todo. Entonces creo que eso es el primer consejo que quiero dar, porque antes de decir, no, sí, monitorea el peso, la mayoría de personas no saben cómo hacerlo, y si es que saben, el estar acompañado los va a ayudar a comprometerse. O sea, puedo decir por cosa personal, el estar acompañado en todos los objetivos que yo me propuse, tanto a nivel personal como a nivel profesional, me ayudó. Incluso sin que te hagan excesivamente seguimiento, te ayuda porque estás comprometiéndote y estás alquilando justamente el cerebro de esa persona y alquilando su tiempo para que te ayude a vos, con cosas que ya pasó. Eso creo que es la primera base.
En el caso de que no quieran hacer eso, hay que pensar en, creo yo, primeramente en 20-80, o sea, Pareto, no sé si querés ahí meterte un poquito, para los objetivos que tenés, cuáles son esas cosas más importantes que se necesitan. Mira, yo creo que antes de eso querés explicar a las personas qué es lo que, a ver, la ley de Pareto para esas personas que no Sí. sepan. Bueno, a la hora de plantear un objetivo, a mí lo que me gusta plantear siempre con mis clientes es, ok, nosotros queremos esto a largo plazo. Queremos esto para este año. No sé, por ejemplo, a largo plazo queremos ser una persona saludable con todos los hábitos de una persona que se cuida, que se quiere. Perfecto. En el año, ponerle que nos planteamos bajar entre 10 a 25 kilos como un número, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es el 20% de acciones? O sea, eso es la ley de Pareto, que nos producen el 80% de los resultados. Yendo justamente con este ejemplo en particular, y hay un 80% de cosas que nos dan solamente un 20% de resultados. Pero hay un 20%, o sea, son poquitas cosas que nos producen la mayor cantidad de resultados. En este caso, para bajar grasa, bueno, un déficit calórico, un entrenamiento de fuerza, descansar bien, manejar el estrés, podríamos decir. Listo, esos son el 20% de Ujú. acciones en las que nos tenemos que enfocar para conseguir eso. Después en el 80%, sí, en qué horario metes la proteína, cuánta cantidad de micronutrientes, en cuánta hidratación tenés, si tenés una buena almohada para dormir o no. Son cosas que sí suman y que aportan un 20%. Pero si no tenés ese 20%, no te sirve enfocarte en si consumís creatina o no cuando no estás ni entrenando en el gimnasio, ¿entendés? Como un Mm, ejemplo muy normal de, che, sí, arranco un nuevo año y me voy a comprar prote y exacto. me voy a comprar creatina. No, Ujú. entrenar primero. Entonces, a eso voy. Creo que eso sería el pensar de esa forma más matemática, por así decirlo, ayuda bastante. No sé si ahí si querés meter algo más de eso. Excelente. Yo creo que, bueno, ya lo explicaste espectacular a la parte de esta de, bueno, de Pareto, Sí. pero más que nada Pero como, ¿qué consejo das vos, ponele, para plantearse, o sea, no para plantearse objetivos, sí. sino para ir haciendo el seguimiento, siguiendo con este ejemplo del cambio físico, ¿qué le recomendás vos a esas personas que están arrancando, por ejemplo? Yo planteé eso, dejar el Ujú. ego de lado y 20-80. Bien, 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 bien. Yo creo que ahí, sumado a dejar el ego de lado, también plantearía como depende del perfil de la persona o la personalidad, por así Sí, decirlo, de la persona. Porque esto creo que es algo que estamos, bueno, en esto quizás compartimos, pero arrancamos capaz que de caminos diferentes en este caso, en este mundo del fitness. Bueno, vos, Seba, por ejemplo, en tu caso has pasado por varios coaches también. Como arrancaste solo, no es que arrancaste, listo, quiero cambiar mi físico, no sé qué hacer, le pago un coach. No, arrancaste por tu cuenta. Sí, por ejemplo, influenciado, por ejemplo, también tema entorno, como yo, por ejemplo, también arranqué, pero pasaste por varios coaches. Yo, por ejemplo, he tenido, bueno, dos coaches nomás en esto, también me pasó lo mismo, arranqué entrando un año y medio por mi cuenta y yo en este caso la primera decisión que tomé fue, bueno, invierto tiempo en esto, ¿entendés? Invertir claro. tiempo, también con prueba y error, cometí un montón de errores en el camino intentando aprender de eso, justamente por esta parte. Pero yo creo que esa, digamos, como sumado a dejar el ego de lado, para algunas personas que yo creo que pasé por un momento así, de, che, no, yo me puedo llevar mi planificación yo solo, me puedo llevar todo espectacular, y no me he dado cuenta que pagándole, por ejemplo, o sea, un coach, o teniendo un coach, por ejemplo, yo al lado, me podía ahorrar tiempo o delegar esta parte y esos recursos mentales que yo destinaba a mi parte o estar, por ejemplo, sesgado en, bien, quiero conseguir todo esto y no ver un panorama más amplio que me podría dar, por ejemplo, en este caso, un coach. Esa fue una Sí, parte, pero también muchas veces pasé por ese miedo, quizás también dar el salto por el miedo a, che, no sé si contratar a este coach o no sé si él me podrá ayudar, no sé si su servicio sí, por ejemplo, se adapta a mí, no sé si yo también, por ejemplo, me adapto como perfil de atleta para, no sé, para ese coach o si me puede dar resultados a mí. Entonces yo creo que son dos. Tenés esa persona, por ejemplo, que puede estar en esa etapa pasa de mucho no eso. necesito a nadie, me puedo manejar solo, viste, con esa mentalidad. O, por ejemplo, esa persona que dice, che, sí necesito ayuda, pero tengo miedo de dar ese salto. Entonces, viste Sí, los dos. Cualquiera de los dos es dar ese paso, salir de esa comodidad, de tu comodidad ahora. Entonces, como ya sí, cerrando un poco eso que quería como poner en paréntesis, después un consejo que yo quizás podría dar ahora, que esto lo estoy recomendando mucho últimamente, es como que, sí, estos últimos meses a mis asesorados y bueno, personas también con las que he estado hablando ahí por Instagram también, por ejemplo, que ya sí, sea ex asesorados o seguidores también, que me dicen, che, siento que estoy poniendo mucho de mi esfuerzo, pero los resultados que tengo son muy pobres, o siento que el esfuerzo, claro, o el esfuerzo que pongo, el retorno es mucho menor. Y ahí es donde yo le digo, sí, bueno, bien, primero centrate en qué métricas tenés, qué registro, cómo sabés en qué es lo que está fallando. Digamos, hay una frase acá que quiero citar, por ejemplo, que esta la dice David Marchante, Power Explosive, capaz que muchos acá lo conozcan, es que crack. dice que donde hay resultados que no estás viendo, hay información que estás desconociendo.
Entonces, si vos no estás viendo los resultados que querés, vos quizás tenés esa espina de que, che, tengo potencial para conseguir más resultados, pero ¿por qué no lo estoy teniendo? Y bueno, fíjate en tu historial, por ejemplo, fíjate en estos registros, en estos datos que tenés. Si no tenés datos, ahí ya es el primer paso. Empezar a registrar, empezar a tener datos. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo, bueno, a mis asesorados, por ejemplo, le brindo ciertas herramientas, pero mismo también cada persona se lo puede armar. Con un Excel, por ejemplo, un Google Sheet, por ejemplo, registrar tu Sí, o peso nos pueden pedir a corporal, nosotros y se los pasamos. o nos pueden pedir a nosotros también, en ese caso también, mismo también yo me acuerdo de eso, un chico hace poco también, me acuerdo que anotaba, se pesaba una vez cada, no sé, cada 2 o 3 semanas, era el error que yo cometía antes, pero dije, no, mirá, pues, ¿tenés balanza? Sí, me dice, ¿vos no tenés drama de pesarte todos los días? No, me dice, si tengo la balanza ahí al lado de mi cama. Bueno, pesate todos los días, y después de eso sacás una media semanal, y ahí lo vas comparando semana a semana. Son datos como más precisos, eso también en el otro. Primero, el primer paso que creo yo es tener datos. Bueno, ¿qué datos quizás le podría tirar a la persona que estarían buenos con esta parte del cambio físico? Creo yo que son 5 o 6 datos que suelo tener. Ahí vos, Seba, me dirás si querés agregar algún otro o si ver que capaz que alguno no es tan relevante. Primero, peso corporal, que suelo tener. En lo posible, cada día si tenés una balanza. Si no, bueno, Sí. mínimo 3 pesajes a la semana es lo que se suele recomendar para sacar una media a la semana y tener comparativa semana a semana. ¿Por qué? Porque el peso varía un montón día a día, hora a hora. Entonces, si queremos ser más preciso ese dato, pesate, si puedes, cada día, hasta que genere un hábito. Después también el tema de los pasos diarios, también lo suelo hacer, más allá de que no sea puramente caminar como tal o pasos literalmente. Si te gusta, por ejemplo, salir a andar en bici, salir a trotar, hacer algún que otro deporte, puedes hacer después como la conversión de esa actividad que te gusta hacer a paso. Después lo otro también es el tema del check físico. Por ejemplo, sacarte foto en lo posible, en un mismo fondo, en la misma hora, el mismo día, por ejemplo, e ir haciendo si puedes, no sé, semana a semana o cada cierta semana. Eso también es un dato muy importante para ir viendo más que nada cambios visuales. Cambios, en este caso se le dicen cambios subjetivos. No, sí, datos subjetivos. Después lo otro son las mediciones, los perímetros. Esto es lo que yo cuando lo empecé a hacer también, vimos como con mi coach también al principio, como quizá variaba un montón porque no sabía cómo yo hacerlo, pero después ya le fui agarrando la mano y es un dato más también importante. Y lo otro es el rendimiento en el gimnasio también, ir viendo eso, cómo fue tu rendimiento en la sesión e intentar eso, que por ejemplo semana a semana intentar que vayas progresando. Esa otra forma Sí. muy buena, porque no, ¿cómo vas a saber si progresaste o no? Si decís, no, sí, sí, por ejemplo ahora estoy tirando, no sé, con 100 kilos press de banca a 3 repes y hace 5 o 6 meses estaba tirando con 70 kilos también a mismas 3 repes. Bueno, pero son 6 meses, ¿entendés? Podrías tener mejores datos si tuvieras una, por ejemplo, no sé, un diario de entrenamiento, anotando simplemente eso, peso y repeticiones, no mucho más que eso. Y creo que un último dato, creo yo, que esto más a nivel más personal o más a nivel un poco más manija, que bueno, yo en mi servicio obviamente lo brindo, pero no es necesario quizá que cada persona tenga como tal. Sí, para fortalecer esta parte del autoconocimiento, son el tema de o yo tengo esa como esa hoja de biofeedback, o más que nada para registrar sensaciones de la semana. ¿Cómo fue tu motivación en el entrenamiento? ¿Qué tan recuperado te sentís de un entrenamiento al otro? ¿Cómo fue tu nivel de estrés en la semana? ¿Qué tan bien, por ejemplo, fue tu calidad de sueño? Por ejemplo, varios datos más que hay en esta hoja de Sí. biofeedback que no me voy a entrar en detalle en cada uno, pero la importancia, creo yo, de estos, ¿cuántos datos tiré? 6, por ejemplo, ¿Veis? peso, pasos diarios, mediciones de perímetro, por ejemplo, con cita métrica. Me perdí. Hoja de biofeedback Registro de entrenamiento. y el registro de entrenamiento. 5 fueron, Y creo que ya 5 o está. 6. No, 6, pero no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, ahí vuelvan a refrescarlo. No ven, ya me Sí, perdí con eso, pero bueno, eso quiero dejar yo como, ya por así decirlo, tiré como una recomendación ideal que creo yo. Ahora bien, sí. la persona que esté escuchando esto, si no tenés balanza, no tenés cinta métrica, no tenés, por ejemplo, no sé, esta hoja de biofeedback, no pasa nada, es de a poquito ir encontrando vos tu forma en que lo puedas hacer. ¿Entendés? Yo ya tiré lo ideal, ahora vos tenés que ver cómo lo atás a tu contexto. Bueno, no sé, Seba, si querés agregar algo ahí, bueno, algo de eso. Sí, yo creo que más pensando, por ejemplo, en una persona que está con estos objetivos y también teniendo en cuenta estos datos que le decimos que los monitoreen, el entender por qué los queremos que lo midan y creo que también cuáles son aquellos más importantes. O sea, la mayoría de personas, como hablamos, va a querer una mejora en, no sé, perder grasa o ganar músculo. Entonces, creo que lo más prioritario, sobre todo, por ejemplo, para que entiendan el contexto de por qué pesarnos, por qué medir los pasos, es para ver si estamos consiguiendo ese objetivo que tenemos o no. Por ejemplo, si una persona quiere ganar masa muscular, que tenga un ritmo de subida a lo largo de las semanas. Y si quiere perder grasa, que tenga un ritmo de bajada. Yo creo que una métrica muy importante que las personas pueden tener, como si están empezando, es simplemente ir tachando como hábitos que pueden ir adquiriendo. O sea, creo que esto de tener
el seguimiento de las cosas ayuda un montón a analizarlo, pero por ahí como no suelen saber cómo analizar en contexto de por ahí me peso y no sé, pienso que el peso subió mucho y yo quería bajar, estoy haciendo algo mal, es el manejarse más por hábitos. No sé, Ujú. meter 4 comidas en el día y bueno, tacho que metí mis 4 comidas. Meter la sesión de entrenamiento y tacho que metí mis sesiones de entrenamiento. Más como algo más personal, como una especie de diario que ayude como a mantener ese compromiso sabiendo que es algo que sostenido en el tiempo nos va a llevar a conseguir objetivos. Creo que eso es una métrica que puede sumar bastante, como el ir tachando. Hoy, ¿qué cosas me planifico para hoy, como yendo al día a día? Bueno, establecer mis comidas del día, ir a entrenar y meter una actividad en el día. Joya, listo, las voy tachando, como ir teniendo ese registro. Y, Ujú. y pasando un poco a más el proceso como tal, que creo que es uno súper importante para ver si realmente están produciéndose resultados en lo visual, que es lo que quiere la mayoría de personas, es el registro calórico, que es uno que creo que vos no lo mencionaste, pero que creo que es muy clave. Ah, Si bien, la de una. persona quiere bajar o subir de peso, quiere bajar grasa o ganar masa muscular, lo que produce en realidad la bajada de grasa corporal, más allá de que el entrenamiento hace que vos retengas el músculo, es el déficit calórico. Y eso se consigue con la nutrición. O sea, se consigue con la nutrición y con la actividad del día. Entonces creo que ese sería algo para las personas que quieran resultados más que nada, que se enfoquen en eso. O sea, en medir cuántas calorías están consumiendo y en base a esas calorías, cómo va fluctuando su peso a lo largo de las semanas. Y Ujú. recién cuando vean que el peso se estanque, que haya algún que otro ajuste, pero sí como a priori, como para que las personas puedan empezar con algo, creo que sería el hecho de ir tachando lo que van haciendo y, y como ir activando ese sistema de, che, lo fui cumpliendo, lo fui cumpliendo, lo fui cumpliendo, lo fui cumpliendo, que yo, por ejemplo, en mi día lo que hacía cuando arrancaba era eso, no tenía como un registro de un carajo, era simplemente Ujú. pesarme, no lo anotaba en ningún lado, simplemente me lo quedaba en mi cabeza, pero yo iba tachando días ganados. Y creo que con eso, o sea, estás mucho mejor que sin tener registro. Sabemos que sí o sí algo de registro hay que tener, ya sea con fotos, pero yo era, me saco fotos, me peso, esas dos cosas creo que son innegociables. Eso yo lo hacía sin tener conocimiento de nada, simplemente era para tener el registro. Exacto. Y voy anotando lo que voy haciendo en el día. O sea, voy anotando, lo cumplí o no lo cumplí. Y ahí yo no tenía conocimiento de nutrición ni de nada, era simplemente, ok, meto mis 3 4 comidas, yo ya sabía que si lo hacía estaba haciendo las cosas bien, meto un poco de actividad, me voy a mover, voy a hacer algo y voy a ir al gimnasio. Y cuando iba al gimnasio, sí, buscaba progresar, buscaba hacerme más fuerte, progresar en el tiempo, pero sí sin ser tan meticuloso. Creo que si las personas buscan ser meticulosas, y sí, contraten un entrenador. O sea, sin dudas, porque puede llegar a generar, creo yo, más frustración el tener registro de todo, pero no saber qué carajo hacer con esos datos, que el simplemente hacer las cosas a lo mínimo e ir sosteniéndolo. Pero bueno, también depende Exacto. del perfil de cada persona. Si sos alguien más avanzado, lo que dijiste vos para mí, Coco, es lo que necesita hacer, o sea, ponerse la aspira con el registrar solo o mismo contratar a un entrenador. Y si sos alguien que no tiene ni idea, te diría que empieces con lo más simple porque si no te vas a quemar, no vas a Ujú. entender un carajo. Exacto, que creo yo que aún así una persona un poco más avanzada se puede manejar por su cuenta, bueno, con estos datos que quizás ahí le estuve tirando, con esa métrica, pero hay un momento que en parte del proceso necesitas a alguien con el que puedas descargar, necesitar un apoyo ahí, una guía o simplemente una persona que ya haya transitado el camino o que esté más avanzada que vos en eso, porque, viste, llega un punto que te limitas el hecho de decir, che, pero vengo teniendo muy buenos resultados yo solo, teniendo muchas métricas, muchos datos, vengo teniendo un progreso en la puta madre, pero hay un punto que si vos lo querés llevar un poquito más allá, o llega un punto que Sí, te estancás y decís, che, ya sé que lo que tengo que hacer para salir de ese estancamiento, pero no lo estoy pudiendo hacer. Es donde está bueno, o quizás viste eso, como digo, ya sea bajar un poco el ego, si te lo puedes permitir, obviamente también, y contratar, por ejemplo, una persona a la que le tengas confianza y que diga, che, mira, puedo delegarle, por ejemplo, esta parte física mía o esta área importante también para mi vida a otra persona. Más todavía si querés competir, por ejemplo, que es bueno a donde yo me voy por así decirlo, orientando un poco ahora, personas que quieran competir en culturismo natural, que quieran realizar sí, ya sea su primera preparación y demás, es como, che, si lo vas a llevar solo y probablemente o la pases muy demasiado mal, al ser un espartano ahí y decir, che, llego como sea, o probablemente no llegues con la condición que te gustaría llegar, o abandones en el proceso. Entonces, algo también sacado acá de referentes, por ejemplo, acá, bueno, Revive Stronger, Steve Hall, una persona ahí que sí, si después lo quieren seguir, lo quieren chusmear, de ahí recomendaba en su libro, un libro que tiene de culturismo, de que los primeros 2 años, por lo menos las primeras 2 preparaciones, si podés, hacerla con un coach. No seas boludo, por ejemplo, acá, quieras hacerlo todo vos solo porque la vas a pasar muy sí. mal, muy mal. O así. Y bueno, Sebas, no sé si querés ir dando, no sé, el cierre, si faltó algo para comentar. Yo creo que hasta ahora ha quedado No, bastante picante. Hay una mosca acá que no me yo deja creo que estamos pasar. bastante bien. Más que nada, decirle a las personas, porque sé que esto es algo que
Me gustaría que se lo tatúen, si es posible, de que sepan que a lo largo del año van a aparecer desafíos, boludo. Que sepan que a lo largo del año, como en todos los años, Ujú. siempre aparecen cosas que no nos esperamos y que por ahí tenemos la mejor planificación de todo, pero que termina pasando cualquier cosa. Pongo un ejemplo simple que vos después, si querés, puedes poner alguno. Cuando yo me mudé para acá el año pasado, para Córdoba, vos ya lo sabés, Coco, fue de lo más difícil que me pasó. Mm. Me quedé sin computadora, no podía trabajar, no tenía un espacio cómodo. Bueno, factores personales que uno no se los espera. Yo en mi cabeza era, me voy a mudar allá, estoy súper tranquilo, un lugar que me encanta. Y me pasó un mes y pico hasta que me pude acomodar. Y son cosas que la vida te las da. Y yo en ese momento agradezco cómo lo enfrenté al proceso y entendí que era simplemente parte del año que tenía que suceder y seguí adelante. Porque sé que hay muchas personas que por ahí cuando le parece algún desafío, y esto obviamente es muy personal como cada uno tiende a tomárselo, pero que se puede mejorar también el cómo se lo toma, eh, va a determinar en gran medida qué tantos resultados pueden conseguir. Porque si nos ponemos a pensar justamente lo que hablamos, 52 semanas, de las cuales 1 a 2 tenés algún desafío, y de esa 1 a 2 que tuviste un desafío, ya dejaste todo por completo, son 3, 4, 16, 20, 30 semanas y después decís, cuando termina el 2025, oh, la puta madre, boludo, ahora arranco en 2026. Entonces, entender que Exacto. van a aparecer desafíos, van a aparecer cosas jodidas y que en esos momentos no se trata de abandonar por completo, sino de reencaminarte apenas pueda lo antes posible. Es mucho más importante tener un ritmo de avance más lento, pero que volviste, a tener un ritmo súper efectivo, perfecto, y cuando lo tuviste un desafío, perdiste todo. Eso creo que es lo más importante, porque ninguna persona que haya mantenido ese estilo de vida durante muchos años hizo todo perfecto siempre, a menos de que se dedique únicamente a eso, o sea, que sea su única prioridad y que viva de eso. Pero sí, sin dudas, es importante eso, que la tendencia a lo largo de los años sea ir avanzando a poquito, por más que no sea perfecto. Exactamente. Creo que sería el mensaje como para cerrar, y bueno, no sé vos, Coco, si querés agregar algo. Yo lo que quiero agregar ahí, por ejemplo, alguna frase que, bueno, en su momento me ayudó cuando estaba pasando quizá en ese momento de caos, ese momento de neblina, que tuve un montón de eso, de esas etapas, o tuve muchos de esos momentos en este 2024, pero era entender de que todo pasa, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo que creé en ese momento dura para siempre, es así, hasta nosotros acá, en esta vida, por así decirlo, estamos en un tiempo limitado. Muchas veces para algunas personas esto puede ser chocante de querer hacer todo ahora porque no sé si el año que viene voy a estar, por así decirlo, no sé si el año que viene las personas que quiero van a estar, pero si no también tomárselo como decir, che, lo lindo de esto que tiene que es algo limitado, pasa, es que probablemente esos momentos buenos van a pasar y después los vas a recordar y esos momentos malos también van a pasar, pero si te los tomás como una mentalidad de qué es lo que me quiso enseñar esto o la vida, qué es lo que me quiso enseñar con esto que pasé, probablemente después, cada vez que vayan volviendo desafíos, porque es así, no es que, listo, ya pasé esto, ya está, ya estoy curado, no, no me va a pasar nada. No, van a volver a pasar y muchas veces no sabes con lo que te vas a encontrar de acá a un mes, no sabes lo que te va a pasar ahora. Entonces, no te digo de estar más preparado, pero sí solventar mejor los desafíos eso de la vida, entendiendo eso. Momentos, ante momentos malos que creas que, che, no puedo estar más abajo, no puedo caer más abajo que esto, tocar más fondo que esto, probablemente después el día de mañana, cuando pasen un par de meses, un par de años, un par de décadas, lo vas a recordar y vas a decir, che, gracias a eso estoy en día donde estoy acá. Y es eso, entender de que todo pasa. Es así, tipo, después de toda la tormenta, después de que caiga piedra, por ejemplo, siempre sale el sol. Entonces pensar Sí, eso. a sacar un gran 2025, boludo. Exactamente, así que gracias a todas las personas que se pasaron, que tengan un buen 2025 ahí y bueno, y estén atentos también a todo lo que se viene acá en el podcast, bastantes cositas. Así que bueno, No se viene nada. chau Picho, Chau, picho, loco. chau Picho, Daddy Yankee.